Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a empezar nuestra actividad teniendo una lectura bíblica en Mateo 5, verso 4. Dice lo siguiente: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Habla la palabra de Dios de llorar, de derramar lágrimas. Y dice que cuando uno llora, derrama lágrimas, va a recibir consolación. No se trata simplemente de sentirse dolido por alguna situación, sino lo que está hablando la palabra de Dios es cuando una persona se acerca ante la presencia de Dios y le abre el corazón, le cuenta las cosas que está pasando o las cosas que ha observado, entonces encomienda a Dios el asunto y la Biblia dice que a veces la persona va a derramar lágrimas ante la impotencia, pero lágrimas también de querer recibir lo que se llama justicia de Dios ante un asunto. Lo concreto es que cuando alguien se presenta delante de Dios y derrama algunas lágrimas, dice que esa persona es bienaventurada, es dichosa y feliz porque va a recibir el auxilio de Dios, va a recibir la ayuda de Dios, va a recibir lo que se llama sanidad de Dios ante cualquier situación. Es por eso una enorme bendición lo que nos enseña la palabra de Dios, que debemos de abrirnos con toda confianza delante de la presencia de Dios. Queridos estudiantes, recuerda en tu corazón, cuando alguna vez pases alguna situación, cualquiera que sea, preséntate delante de Él y derrama tu corazón, y si es necesario llorar, llora delante de Él, porque vas a ser consolado por Dios mismo. Vas a recibir la presencia de Dios y Dios te va a consolar y va a estar contigo. Bien, vamos ahora a continuar con la sesión de hoy, que tiene que ver con las operaciones con los ángulos. La clave en las operaciones con los ángulos es primero entender qué es lo que nos piden, porque hay diferentes situaciones y no podemos ser mecánicos para inmediatamente aplicar una situación. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, en el primer caso, dice clasifica el ángulo AOD. AOD. Clasifica el ángulo AOD. Entonces significa que hay que recordar las clases de ángulos para identificar qué clase de ángulo es, ¿correcto? ¿Qué clase de ángulo sería? Entonces, para ello, vamos a operarlo entonces. AOD, encontramos que es el ángulo mayor y que está contenido aquí los ángulos pequeños. Entonces colocamos aquí el ángulo AOD es igual a los tres ángulos que están acá, 20 más 30 más 20. El ángulo AOD es igual a la sumatoria de todo. Entonces 20 más 30, 50, 50 más 20, 70 grados. ¿Correcto? Entonces el ángulo AOD, recordando las clases de ángulos, 70 grados es menor a 90 grados. Por lo tanto, es un ángulo, ¿qué cosa? Un ángulo, es un ángulo agudo. ¿Correcto? Hemos entonces resuelto el primer ejercicio. Hay otras situaciones, por ejemplo, nos dice acá, calcula X, es decir, hallar el valor de la variable. Calcula X. Y X está aquí, juntamente un número, 3X. Y está, fíjate bien, la abertura, esta es la abertura de este ángulo, del ángulo AOD. Todo esto comprende el ángulo AOD, ¿correcto? Que vale 3X. Y entonces quiere decir que 3X, o sea, este ángulo que tiene toda la abertura, AOD, es igual a estos tres ángulos, a la suma de estos tres ángulos. Entonces vamos a plantear ahí lo siguiente. 3X va a ser igual a estos tres ángulos, 30 grados más 20 grados más 10 grados. 3X es igual a 30 más 20, 50, 50 más 10, 60 grados. Sabemos que aquí hay una multiplicación, lo vamos a pasar como división. Entonces despejamos X igual a 60 grados sobre 3. X entonces va a ser igual a 60 entre 3. Haciendo la división nos va a salir 20 grados. Quiere decir que el valor de X es 20 grados. Vamos ahora a pasarnos por este otro lado y vamos a resolver también otros ejemplos.
aquí, ¿correcto? Ahí está, para que pueda apreciarse bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Dice, calcula X en el gráfico mostrado. Calcula X en el gráfico mostrado. Tenemos el gráfico y hay que hallar también el valor de la variable. Este caso es muy parecido, muy similar al caso anterior. Entonces, X más 40 es todo esto, la abertura lo está indicando. ¿Ok? Entonces colocamos lo siguiente, resolvemos algo parecido, ¿no? Algo muy parecido. Resolvemos ahí. Entonces, X más 40 grados, X más 40 grados va a ser igual a la suma de estos tres ángulos. Igual a 30 más 70 más 50. Muy bien, X más 40 es igual a la suma de todo esto. 30 más 70, 100 más 50, 150 grados. Ahora este más 40 lo vamos a pasar como menos. X es igual a 150 menos 40 grados. X es igual, entonces, pues, desarrollamos esto y nos va a salir 110 grados. Hemos hallado el valor de la variable, lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Vamos aquí al otro ejercicio. Nos va a decir, en este caso, nos va a decir que calcula X en el gráfico mostrado. Al igual que los anteriores casos, hay que hallar el valor de la variable. A diferencia de los demás, que son todo esto, el ángulo es un ángulo agudo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ángulo obtuso, abierto, y no hemos aplicado la propiedad. Pero en este caso, fíjense ustedes, aquí tenemos el ángulo recto. Si te identificas, si lo observas bien, este cuadradito nos representa que se trata de un ángulo recto. Por lo tanto, la sumatoria de todos estos ángulos es el ángulo AOD, que viene a ser el ángulo recto. Entonces colocamos lo siguiente. 20, vamos a resolverlo aquí. 20 más el otro X más 20. X más 20 más el otro ángulo 20 grados es igual a 90 grados, ¿no? El ángulo recto, la propiedad del ángulo recto, la suma de todos los ángulos es igual a 90 grados. Resolvemos esto entonces. 20 más 20 más 20 sería X más 60 grados, igual a 90. Ahora este más 60 lo pasamos como menos. X es igual a 90 menos 60 grados. Luego X finalmente, resolviendo esto, nos sale 30 grados. Y hemos hallado el valor de la variable. Así también, querido estudiante, vamos a ir resolviendo primero identificando entonces qué es lo que nos piden. Muy bien. Entonces nos vamos a quedar hasta allí nomás por el día de hoy. Y te he dejado una actividad para que lo resuelvas, por supuesto. Muy bien, nos vemos, que Dios te bendiga. Hasta la próxima clase.